Bien, buenas tardes a todas y todos. Veo que en este momento hay cerca de 40 personas. No les pido que prendan la cámara. Quienes quieran hacerlo, por favor, prendan la cámara. Siempre para uno es más fácil hacer clases cuando ustedes tienen la cámara prendida. De todas maneras, quisiera que me respondieran el saludo de tal manera de saber que están ahí. Buenas tardes a todas y todos. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas profesor. tardes, Hola. buenas Profe. tardes, buenas tardes. Buenas. Bien, ¿se ve bien la diapositiva, el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Se ve solo Sí. una slide o están viendo abajo toda la serie? Porque yo estoy viendo eso. Aparece ¿Qué solo una. significan esos deditos? ¿Que se ve toda la serie o se ve solo la principal? Solo una. Ya, bien, porque yo no Solo una. estoy tan acostumbrado a usar Teams, yo uso normalmente Zoom, entonces esto para mí es relativamente nuevo. Así que si de repente no me entienden o algo se confunde, por favor ustedes me lo señalan. Bien, estamos haciendo esta clase virtual porque el pabellón Namías está tomado, según la última información que nosotros tuvimos y la dirección de de la escuela nos ha pedido que nosotros mantengamos las clases a pesar de esta dificultad y que lo hagamos a través de la forma virtual, que sabemos que por cierto no es la forma más eficaz, a veces nos cansa un poco, pero va a ser una excepción, probablemente hoy día y mañana, pero ya las cosas esperamos se van a solucionar y vamos a poder continuar con las clases. Varios de ustedes y varias de ustedes me han preguntado por la siguiente prueba. Habida cuenta que nos estamos atrasando. Primero que llevamos un atraso de un par de clases y ahora con esto claramente ya la semana pasada no tuvimos clase el día viernes y esta clase y la de mañana al ser virtuales uno avanza menos de lo que quisiera porque además son clases más cortas, es muy difícil sostener una clase virtual de 1 hora y media, entonces vamos a avanzar un poco más lento. De tal manera que, de manera oficial, les comunico que vamos a trazar la prueba para efectivamente alcanzar a pasar la materia y poder tener tiempo para preparar la prueba. La prueba va a ser el viernes 27 de junio y va a entrar toda la materia de las unidades 3 y 4. La unidad 3, es decir, la formación del Estado, lo que hemos visto desde Portales hasta el Pacto Oligárquico, y la unidad 4, que es la que vamos a iniciar hoy día, que es la formación del Estado de compromiso, que se llama, o de la sociedad de masas. De tal manera que vamos a tener esta prueba el 27 de junio, que tiene las mismas características de la prueba anterior, una sección relativamente amplia de alternativas, un par de preguntas sobre bibliografía. Voy a mostrar la bibliografía, que es la bibliografía que está comprendida para la parte 3 y para la parte 4, y finalmente una pregunta de desarrollo sobre aplicación en un caso particular. Eso es. No sé si tienen alguna duda respecto de la prueba. Insisto, el día viernes 27 de junio vamos a tomar la prueba presencialmente con las mismas características anteriores. Por supuesto que si por razones de movilizaciones o cosas parecidas vuelven a haber alteraciones, vamos a comunicar con tiempo todos los cambios que hayan que hacer. En todo caso, probablemente si llegase a haber más problemas, acortaríamos la materia de la prueba, pero no voy a evitar cambiar la fecha de la prueba porque si no ya la última prueba eh, se nos viene muy encima. Entonces prefiero en ese caso acortar la materia que tener que mover otra vez más la prueba. ¿Alguna pregunta, estimadas y estimados, sobre este cambio? No, nada, profe. Super Jeremías.
Gracias por tu respuesta. Bien, vamos a hacer una clase hoy día en la cual vamos a mostrar el fin del pacto parlamentarista. Voy a explicar qué es esto. Lo trabajamos en la última clase. Vamos a meternos en un periodo bisagra, si ustedes quieren así, que es cuando muere por sus propias contradicciones este pacto parlamentarista y comienza a surgir con todas las dificultades y con las dificultades para instalarlo y hacerlo efectivo, el nuevo orden que surge después de un periodo de conflicto, que es lo que vamos a llamar el Pacto del Estado de Compromiso, que es un orden social y político, un arreglo social y político que va a durar desde 1920 aproximadamente hasta 1973. Ese es el escenario. Y lo que queda por delante después entonces es revisar cómo va constituyéndose, perfeccionándose, pero también entrando en crisis este nuevo arreglo social y político que es el Pacto del Estado de Compromiso de 1920, en la elección de Arturo Alessandri, hasta 1973, el golpe militar. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 53 años, es lo que se ha llamado el corto siglo XX, porque en realidad lo fuerte del siglo XX va a ocurrir a nivel mundial también, entre fines de la Primera Guerra, 1919, y los cambios que se producen hacia fines de los años 70, digamos, cuando surge ya un nuevo orden, que es el orden neoliberal. Profe, Eh, recordemos un poco las características centrales del pacto parlamentarista para saber efectivamente qué es lo que entra en crisis. Decíamos, este pacto parlamentarista surge en el momento en que el mundo oligárquico, que en este periodo, llamemos así, 1880, 1890, es una oligarquía que ya ha cambiado un poco, no es esa oligarquía agraria, hacendal de principios del siglo XIX, es ya una oligarquía que es más urbana, donde están también todo el mundo parlamentario, los abogados y también todo este capitalismo de gestores, es decir, que no son propiamente empresarios, sino que son como ejecutivos del mundo empresarial grande, transnacional, vinculado sobre todo a la minería del salitre y algunos empresarios, eh, por ejemplo, señores Cousiño, señores Mate, eh, que tienen algunas iniciativas empresariales no necesariamente mineras, pero sirven a la minería. Estos tres profesor, actores, dime, ¿le puedo pedir un favor o le puedo hacer una consulta? dale, Ya que estamos en esta instancia de Microsoft Teams, ¿se puede grabar la clase para que quede registro de esto y nosotros tomar también apuntes, las diapositivas y todo el tema? Hay una... normalmente, normalmente no grabo la clase, pero dado que no es, que es excepcional, lo voy a hacer. Déjame ver bien dónde está el sistema de grabación. Aquí está grabar y transcribir. Iniciar grabación, ya. En este momento estamos, y espero que estén de acuerdo en general, voy a grabar la clase. Así que sepan ustedes que cuando opinen o hagan preguntas, vamos a estar grabando. Bien, decía que este mundo oligárquico nuevo, más diferenciado, más complejo, algo más moderno, eh, va a temer que este Estado que está surgiendo, que está asentado en una burocracia y que con el proyecto Balmaceda intenta nacionalizar eh, algo la economía e intenta generar más control político, teme que ese Estado se vuelva en contra de sus intereses y por lo tanto va a hacer esta guerra civil de 1891 que se va a traducir en un nuevo orden, tal vez de los pactos más cortos de la historia de Chile, un nuevo orden que consiste básicamente en que estos tres actores van a no solo evitar ser controlados por el Estado, cosa que ya estaba presente en el pacto que llamábamos oligárquico hacendal, sino que esta vez además van a intentar apropiarse y controlar los recursos del Estado, recursos económicos primero, es decir, asegurar que vamos a admitir más alumnos y alumnas,
asegurar que los recursos que estaban entrando al Estado por la vía de los impuestos al salitre no fueran acumulados y manejados por el Estado, sino que fueran administrados por el mundo privado. Y que además el Estado no interviniera sobre la economía, digamos, creando sus propias empresas y cosas parecidas. Lo segundo también, controlar el poder político y las decisiones políticas, es decir, tener el control completo del Parlamento y que el Parlamento tuviera un gran peso sobre el Ejecutivo o el presidente, de tal manera que fuera esa oligarquía, que es una oligarquía parlamentaria, la que domina el sistema político y no fuera un presidente el que dominara al mundo parlamentario. Y finalmente también tener control sobre el aparato policial del Estado, porque recordemos que está apareciendo lentamente la protesta social y nuevos fenómenos de marginalidad social, y este mundo parlamentario, este mundo oligárquico, tiene temor de que ese mundo pudiera crear disrupciones y desórdenes y por lo tanto quieren generar control, pero quieren generarlo ellos, no vaya a ser cosa que el Estado use el aparato policial, por ejemplo, contra los poderes locales, los caudillos locales. Por el contrario, más bien querían apropiarse de ese poder policial. Entonces, es un intento ya no solo de neutralizar al Estado, digamos, como ocurría en el periodo anterior, sino que esta vez claramente apropiarse de recursos policiales, económicos y políticos del Estado. Y todo eso, por lo tanto, asegurar un capitalismo extractivo, como era el del salitre, como era el del carbón, de baja industrialización, y vivir de las rentas, es decir, de los impuestos que esto producía, era el modelo económico. Avancemos entonces a señalar que este arreglo parlamentario, el pacto parlamentario, va a tener contradicciones muy importantes y en el fondo fue ante este mundo que se transformaba y que Balmaceda intenta desde el Estado tratar de darle un nuevo orden, lo que hicieron fue parar ese proceso y ponerle una tapa a la olla de presión, pero la olla de presión siguió generando vapor, contradicciones y tensiones sociales, y eso va a hacer que finalmente el, eh, el arreglo parlamentarista no resista más. Veamos un poco estas contradicciones del pacto parlamentario que van a producir este quiebre. Primero, son desconexiones. Se producieron desconexiones y en ese sentido, un orden lo que pretende es articular distintas fuerzas y este orden dejó de hacerlo. ¿Por qué? Primero porque se produjo una no solo desconexión, yo diría incluso más fuerte, una contradicción, una tensión muy fuerte entre las transformaciones sociales que se estaban produciendo en este periodo. Pensemos, por ejemplo, que todo este impulso de creación de explotaciones mineras, pero también la artesanía urbana, que son como las prefábricas, digamos, pequeñas pymes medio artesanales, pero que ya comienzan a concentrar mano de obra, gente que se entiende a sí misma como obrera, que tiene necesidades que son totalmente distintas a las necesidades del mundo popular campesino, por ejemplo, como el tema de la vivienda. O sea, claramente el tema de la vivienda es un problema urbano que se plantea mucho menos al mundo popular campesino y por lo tanto aparecen nuevas demandas. Sin embargo, este proceso de transformaciones sociales y por lo tanto el aparecimiento de nuevos actores sociales, como es el caso del obrero, crecientemente el caso de la mujer, los habitantes urbanos, todas esas demandas y esas necesidades entraban en contradicción con un sistema político que no reconocía a ese nuevo mundo. Es decir, decía, mire, todos estos desórdenes y estas demandas que están apareciendo por ahí son el efecto de ideologías, de agitadores, pero son un problema policial, es más bien un tema de casi como de desorden y delincuencia, no es un problema social que tengamos que transformar. Y por lo tanto, el sistema político está mucho más concentrado en cerrarse sobre sí mismo y en defender sus privilegios en un mundo rentista, desconoce esta demanda creciente que proviene del mundo social. Entonces ahí hay una tensión, porque uno no puede resistir mucho tiempo en un sistema político donde las demandas sociales no son reconocidas o los actores sociales no son reconocidos por el sistema político. Pero en este caso, donde una de las características básicas del sistema político era su clausura, su cerrazón, claro, se produjo esa tensión, sobre todo por un mundo popular que era mucho más enfrentado como si fuera delincuente a como si fueran portadores de demandas sociales legítimas.
Esto hace, esta tensión va a generar por parte del mundo oligárquico un miedo a la sociedad. Es decir, la sociedad es eso que está como fuera de los muros del palacio oligárquico, por así decir, y que amenaza. La sociedad es una amenaza a los actores del poder. En vez de pensarlos, como es propio de una sociedad democrática, como aliados, como soportes, como interlocutores, más bien se piensa como una amenaza. Una amenaza que está muy como articulada o pronunciada en esta idea del roto. El roto como el amenazante, como el que vive fuera de las leyes, como el que no respeta la civilización y que está dispuesto permanentemente a amenazar. Aquí se va a producir el origen, en este momento, el origen de un miedo a la sociedad que es muy antiguo en la sociedad chilena y que perdura hasta el día de hoy día. Recuerden ustedes cuál fue toda la relación del mundo de las élites respecto al estallido social, independiente si fue un hecho legítimo o no, esta idea de una sociedad que amenaza con romper los muros de la buena ciudad, digamos. Eh, y frente a eso, por supuesto, actuar no de manera política y legal, buscando leyes que enfrentaran esta situación y respondieran a las demandas, sino más bien con una respuesta policial. Es decir, la protesta social tiene que ser reprimida policialmente. Ahora, claro, esta tensión que fue creciendo, uno dice, bueno, ¿por qué no reventó antes? Bueno, porque hubo un conjunto de situaciones, como ocurre muchas veces en la sociedad, que hay tensiones entre grupos o entre el mundo popular y el sistema político, que sin embargo esas tensiones son un poco apagadas por otros fenómenos que están por ahí. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el caso de las tensiones sociales que se produjeron con el estallido social, muchas de ellas fueron apagadas por la pandemia. O sea, la pandemia generó un conjunto de expectativas, temores, subjetividades y comportamientos que tendieron a apagar las tensiones sociales que se habían producido durante el estallido. Bueno, en el caso de este periodo, fines del 1900 bien digo, se produce algo parecido, porque el auge económico de fines del siglo XIX permitió de alguna manera generar cierto consumo por parte del mundo popular que bajó de alguna manera la presión. Hay mayor empleo, incluso hay incorporación lenta de la mujer al mundo del trabajo urbano, es decir, una mujer que sale de la casa. Todos estos son mecanismos, gracias a un cierto auge económico, que permiten bajarle la presión. Y además, hubo ciertas leyes, llamémoslas así, sociales, que, que tímidamente intentaban hacerse cargo del problema. Por ejemplo, hacia 1904 surge una de las primeras leyes sociales que es la ley de la silla, una ley que existe hasta el día de hoy día, que dice que los empleados del comercio en sus tiendas tienen derecho a que haya una silla donde puedan sentarse, porque anteriormente quien trabajaba en una tienda detrás del mostrador tenía que estar todo el día parado. Y entonces ahora no hay una ley que dice, mire, vamos con calma, tiene que haber una silla. Y después, por otra parte, uno de los problemas Profe, más, dime, una pregunta. Usted dale, mencionó que de los movimientos surgen sujetos diferentes de actores, que usted mencionó como el obrero. Y claro. mi pregunta es, ¿hay un sujeto que pueda ser definido? O sea, que haya surgido en este momento Bueno, histórico, como por ejemplo el caballerito o el guacho que definió Salazar y Pinto. mira, el, hay una cosa que son como imágenes de sujetos y que no son probablemente sujetos reales, sino que son como eh, caracterizaciones, tipificaciones, son como casi, son eso, imágenes. Por supuesto que siempre aparecen imágenes de sujetos, así como aparece durante la guerra del Pacífico, la idea del roto, es decir, el actor, el sujeto, ni siquiera el individuo popular que va a la guerra muestra un valor y se crea una imagen y una mitología. Eh, Ustedes pueden ver en la plaza Yungay en Santiago, cerca de donde vive el presidente Boric, esa plaza que es la plaza, la plaza Yungay, hay una gran imagen al roto chileno como heroico. Entonces surge esta idea del heroico. Pero 20 años después, el roto chileno ya tiene la imagen del amenazante,
del borracho, el de malas costumbres, del flojo, que es una imagen que va a predominar buena parte del siglo XX, por lo demás. O sea, yo distinguiría entre imágenes de sujetos reales, por ejemplo, un sujeto real es el obrero. El obrero es un sujeto que es, que es, digamos, todos aquellos que trabajan en fábricas, que no son dueños de sus medios de producción, que trabajan en lugares que no son su vivienda, que pasan buena parte de su vida dentro de eso, que crean relaciones sociales de un tipo muy especial. Ahora, ese sujeto obrero, que puede ser el sujeto mujer, que no va a aparecer sino hasta los años 30, 1930, comienza a aparecer la mujer como sujeto, digamos, o sea, como alguien que tiene una manera de ser, de vivir y de pensar propia, y que por tanto tiene también demandas y necesidades propias. Eso es un sujeto. O sea, sujeto es una identidad. Puede haber identidades que son proyectadas, así como etiquetas, el roto, el valiente, el patrón de fondo, por ejemplo, que son imágenes. Eh, Sujeto es una identidad real. El obrero existe, la mujer comienza a existir, los niños van a comenzar a existir también en la primera mitad del siglo XX, después vamos a ver que hacia los años 60, finales de los 50, años 60 del siglo XX, aparece el poblador, por ejemplo. Así como hoy día existen los millennials. Una cosa son las identidades proyectadas o imaginadas, otra cosa son los sujetos reales, estas identidades que tienen bases materiales concretas. El trabajador existe como sujeto porque existe la fábrica y la mujer va a existir como sujeto porque existe también la fábrica y comienza a existir los derechos políticos de la mujer, entonces, que es distinto a la dueña de casa en ese sentido como sujeto. Y una cosa distinta son los movimientos sociales. Movimientos sociales son ya las organizaciones que intentan organizar y representar y defender públicamente las identidades de estos actores, los intereses, las demandas de estos actores. Por ejemplo, las primeras expresiones del movimiento obrero. Vamos a hablar de eso muy luego. Todas las mancomunales, las sociedades de beneficencia, que son organizaciones del movimiento, la organización de las protestas callejeras, de las manifestaciones, ahí hay un movimiento, o sea, hay un cierto grado de organización. Y ya el grado más alto, el movimiento no tiene una estructura legal como tal, es una organización informal, llamémoslo así, de masas, un poco difusa, pero que tiene cierto grado de permanencia y cierto grado de organización. Distinto el caso de los partidos políticos. Partido político es ya cuando hay una organización legal, formal, estable, que participa del sistema político formal. Ahora, por supuesto que hay una conexión entre partido político, movimiento social, actores, sujetos. Por ejemplo, el sujeto obrero crea este actor que es el movimiento obrero, los movimientos obreros comienzan a vincularse con los partidos, pero a veces, al principio, el movimiento obrero crea el Partido Comunista, por ejemplo, que se declara como un partido obrero, lo mismo que el Partido Socialista. Pero pues hay momentos en que el Partido Comunista se separa del movimiento obrero, o el Partido Socialista se separa del movimiento obrero. Vean ustedes mismos hoy día que la relación entre partidos y movimientos es relativamente débil, que es uno de los problemas de los partidos políticos, que no tienen raíces en actores y sujetos concretos, que están mucho más centrados en el propio Parlamento que en la relación con los actores, a pesar de que hay ciertos partidos que tienen más vínculos con movimientos como el movimiento obrero, el movimiento de la mujer que otro. O sea, claramente el Partido Socialista tiene más vínculo con el mundo obrero organizado y los movimientos obreros de lo que lo tiene la UDI. Y pasa lo mismo con mujeres, a pesar de que crecientemente los partidos de derecha han comenzado a tomar, a crear y movimientos de mujeres y a tomar contacto con los movimientos de mujeres. No pasa así tanto con los movimientos obreros que tienen unas identidades que son mucho más, llamémoslo así, polémicas, conflictivas respecto del mundo empresarial. Y los partidos que representan a este actor empresarial que responde también a un sujeto empresarial. Ahí el vínculo es mucho más claro. El vínculo entre partidos de derecha, movimientos o actores empresariales y sujetos empresariales.
Ese, ¿te queda más claro? Sí, sí, perfecto. Súper. Muchas gracias. Entonces, lo que pasó, para volver al punto, que hay una contradicción entre estos nuevos actores que comienzan a surgir, proletarios, obreros, artesanado preindustrial en las ciudades, clases medias, especialmente surgidas al calor de la administración del Estado, pero también de la administración inferior de los negocios que están apareciendo. Es decir, hay todo un mundo que tiene demandas propias. Como decía yo, por ejemplo, el tema de la demanda de la vivienda, eh, el tema de la salud, el tema de la seguridad. Y frente a eso, comienzan a aparecer unas primeras leyes muy tímidas como la ley de una ley de la silla, una cierta ley de seguridad de las enfermedades del trabajo, es decir, si tenía un accidente en el trabajo, había una ley que tendía a proteger de alguna manera, pero de todas maneras protección es muy débil. De cualquier manera, lo clave es que el sistema político, aun cuando hizo muy pocas leyes, no tuvo capacidad de procesar, de hacerse cargo, reconocer la legitimidad y procesar esta nueva demanda social. Entonces, aquí hay una primera ruptura, que es la desconexión entre el sistema político y las demandas sociales. Decía que fue desactivada por un auge económico que duró, bueno, lo que duró, vamos a verlo más adelante. Pero también hay una desconexión, no solo entre la demanda social y el sistema político, sino que una desconexión entre el tipo de demandas sociales y el tipo de capitalismo que se estaba creando. Es decir, unas demandas sociales por parte del mundo trabajador, de obrero, clase media, artesanado urbano y preindustriales, que eran muy urbanas, y que demandaban muchas leyes y seguridades como vivienda, salud, eh, eh, protección social, educación, que el tipo de capitalismo que teníamos no lograba satisfacer plenamente. O sea, piensen ustedes que la fuente fundamental de desarrollo capitalista en esa época son las empresas que están ancladas en enclaves totalmente fuera de las ciudades. Es decir, tenemos un capitalismo no urbano y tenemos actores que están haciendo demandas que son crecientemente de sentido urbano. Entonces, este capitalismo extractivo, que no logra hacerse un capitalismo industrial integrado a la vida de las ciudades, no facilita el desarrollo de seguridad social, de consumo, etcétera, a nivel del mundo trabajador. Piensen ustedes en el tema de la educación. Es decir, ¿cómo se satisfacen las necesidades de educación en un mundo como el de la salitrera, donde la mayor parte de los trabajadores son solteros y no viven con su familia, donde las familias viven todavía, muchas de ellas en la zona central del país, y donde los niños están en la zona central del país? Eh, a eso me refiero cuando hay una desconexión entre el tipo de desarrollo capitalista y el tipo de demandas sociales. Entonces hay una triple desconexión. Las demandas sociales o el sistema político se aísla sobre sí mismo y se desconecta de la demanda social. Y a su vez la demanda social se desconecta del tipo de desarrollo capitalista, o el tipo de desarrollo capitalista en clave tiende a desconectarse de la demanda social, y lo único que los amarra es el aumento del consumo cuando las cosas van bien y la policía cuando las cosas van mal. Eso, por supuesto, no resiste en dos lados. No resiste en el momento en que la represión es excesiva y no resiste en el momento en que la plata se acaba. Y aquí está como las dos bombas de tiempo del sistema parlamentario, y es una economía que no resistió más, y una represión policial que tampoco daba más. Y entonces eso va a producir esta crisis del sistema parlamentario. Pero por supuesto, como hemos visto ya en otros casos, las crisis nunca son de la noche a la mañana, salvo un golpe de Estado, pero incluso el golpe de Estado tiene factores previos. Son procesos muy largos, procesos donde el orden anterior se va eh, desarmando, volviéndose ineficaz, y lo nuevo tarda mucho en surgir, por lo tanto son periodos de mucha inestabilidad, incertidumbre,
poca claridad sobre el futuro, donde a veces aparecen comportamientos antiguos, a veces aparecen comportamientos nuevos, donde hay grupos sociales que quieren volver atrás y grupos sociales que empujan muy adelante. En eso se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros estamos viviendo la crisis del pacto de la transición, por así llamarlo, que aproximadamente podemos darlo por muerto entre el 2011 y el 2019. Y desde entonces estamos buscando una solución que no encontramos, un pacto que no encontramos. Piensen ustedes que llevamos 3 procesos constituyentes fallidos. El proceso constituyente, el primer gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el del 1900, el del 2021 y el del 2023, 21-22 y el del 2023. No hemos logrado, o sea, esto es inédito en la historia mundial, un país que ha hecho 3 esfuerzos sucesivos, socialmente muy demandados, de cambio constitucional y que no lo logra. Y estamos en eso. Y ahora seguimos probando a ver si es la reforma del sistema político, etc. Quiero decir que vamos a entrar ahora a ver una transición que es muy larga, que es difícil en el caso del paso del pacto parlamentario o parlamentarista al pacto del Estado de compromiso. Van a pasar aproximadamente 20 años, si no un poco más. Es muy difícil decir esta es la fecha exacta. Las cosas comienzan a echarse a perder hacia el 1900, 1905 y ya definitivamente 1920 cambian. O sea, aquí tienen 20 años por lo menos de transición. Voy a cambiar de PowerPoint para pasarme al nuevo PowerPoint. Bien, vamos a pasar ahora a ver la unidad 4, que es la segunda unidad que vamos a considerar en la prueba. Hemos cerrado ya toda esta unidad 2 y 3, que es la formación del Estado independiente y su transformación, y este periodo especial, que es el periodo del pacto parlamentarista. Las cosas van a cambiar claramente, o sea, no hubo un cambio tan radical entre el periodo del pacto oligárquico hacendal y el parlamentarismo. Hubo una especie como de acentuación del control oligárquico sobre el desarrollo y sobre el Estado. Aquí sí va a haber cambio porque va a haber un cambio social. En el siglo XIX no hay propiamente una revolución social. Es no hubo en la independencia, como decíamos, una revolución social, no cambió la forma de la jerarquía social, ni cambió también tampoco los actores. Siguió siendo una oligarquía agraria la que condujo los destinos del país, y en el pacto parlamentario no hubo una revolución, hubo un cambio en la cúpula, digamos, y ya no era solo la oligarquía agraria, eran estas oligarquías de gestores, de comerciantes y también de agricultores, de hacendados. Ahora, en lo que vamos a entrar, va a haber una revolución social porque precisamente la crisis del parlamentarismo y el mundo que viene es el reconocimiento de nuevos actores sociales, el reconocimiento que la sociedad está constituida por otros actores y a los cuales hay que darles cabida, rol y reconocerles sus poderes y sus demandas. Por eso que va a ser un cambio, vamos a entrar en un mundo que es distinto. Le he llamado a esta unidad la sociedad de masas, la república democrática, el Estado desarrollista, de 1920 a 1973. Los grandes temas que vamos a ver es el Chile del centenario, todo este tema de la cuestión social. Vamos a hablar de la irrupción de las masas. Vamos a hablar de la Constitución del 25, que es el modelo, nuevamente, es una constitución la que crea un modelo para el nuevo pacto. Va a aparecer este pacto que vamos a llamar el Pacto del Estado de Compromiso, que define un nuevo rol del Estado, mucho más activo, digamos, o sea, una especie de retorno del Estado balmacedista. Vamos a hablar del surgimiento de la administración pública del siglo XX, porque por supuesto este nuevo tipo de Estado va a requerir un nuevo tipo también de administrador público.
Vamos a hablar de cómo las contradicciones del estado de compromiso y cómo entra en crisis al final con dos ensayos de tratar de reformar y poner al día el estado de compromiso, que son la reforma de Frey y la revolución de Allende. Ese es nuestro panorama. Las lecturas obligadas de esta fase son Mario Góngora, en general son artículos relativamente cortos. Mario Góngora, Manuel él hace una caracterización, es uno de los grandes historiadores chilenos, hace una caracterización del periodo del 32 al 80, que es más o menos el periodo que estamos hablando. Manuel Bastías va a mostrar un poco cómo surge esta idea de un Estado que tiene que hacerse cargo de los derechos sociales. Eh, este libro de Correa y Jocelyn Holt eh, sobre una descripción, como esto ya es como un panorama general, para hacerse una idea. Eh, Vamos a hablar también de la modernización de la administración pública con Arias y vamos a terminar con Mulián, que va a intentar entender la crisis del Estado de compromiso a partir de las luchas y crisis populares. Bien, eso es. Ustedes tienen la bibliografía toda en la en InfoAlumnos, ahí en el sitio Cibeduc. Ahí está la bibliografía dentro de la carpeta, está toda digitalizada. Recuerden Profesor, leer. Dime. disculpe que le interrumpe. En la Sí. bibliografía yo anduve buscando una lectura de Fernández que no aparecía eh, para la lectura. sí, creo que Se me veo, indicaron que es Arias, ¿no? ¿O no? parece Arias Fernández. Claro, había Sí, solamente una ya. lectura. Sí, lo tengo presente que tengo que subirla. Tienes toda la razón, gracias por recordármelo. Me lo habían advertido antes, no he tenido tiempo de hacerlo, pero tienes toda razón, lo voy a hacer. Eso de las lecturas, entonces recuerden leer estas lecturas en la clave que hemos ido enseñando. Vayan a las ideas centrales que tienen que ver con, eh, con lo que estamos pasando en el curso. Ustedes pueden en clase preguntarme al profesor respecto a esta lectura, qué es lo que debiéramos leer eh, para poder concentrarnos y no como observar todos los detalles, sino que ir exactamente al núcleo de lo que interesa. Bien, dicho eso, avancemos. Quiero señalarles que hacia el 1900 estamos en un mundo social distinto. Todo este periodo que vamos a ver tiene que ver con cómo la sociedad a través del Estado intenta reconocer y hacerse cargo de este nuevo mundo social que ha surgido. Han surgido los proletarios, ha surgido un nuevo tipo de campesino, está surgiendo la mujer, va a surgir o está surgiendo el niño. Piensen que ya por estas fechas comienzan las leyes de educación primaria, o sea, la idea de la obligación de la educación y por lo tanto aparece el niño. El niño es un sujeto de derechos y obligaciones. Hasta aquí los niños te hagan lo que quiera con su niño en su casa. La sociedad no tiene con él una relación formal, pero ahora sí, porque va a aparecer la educación, es decir, el niño está obligado a ir a clase y el Estado está obligado a darle las oportunidades de educación. Por lo tanto, va a aparecer un dispositivo, un aparato, en este caso el sistema educacional, las escuelas, que va a permitir el surgimiento o el reconocimiento de un nuevo sujeto, el sujeto niño, que va a ir desarrollándose durante todo el siglo XX hasta el día de hoy día. Piensen que, lo comentamos la última clase, estamos en una discusión, por ejemplo, hoy día sobre las salas cunas. ¿Las salas cunas deben ser solo guarderías o deben tener también un efecto educacional? Deben también crear eh, actividades educacionales. Todo eso va definiendo quién es el niño. ¿El niño solo debe ser alimentado y puesto debajo de un techo o también tiene que ser educado? ¿En qué consiste este actor? Bueno, estamos en eso. En este periodo van a surgir esas cosas. Y ahí he puesto 5 fotos para hablar de la sociedad de masa, para que nos pongamos como visualicemos este nuevo mundo que está surgiendo. Arriba, a mano izquierda, está una escuela de
jóvenes, todavía no existe esta idea del joven, digamos, el joven va a aparecer en Chile con fuerza en los años 30, digamos. Y uno piensa en Neruda en esa época. Vamos a hablar de la juventud que surge en torno a los movimientos estudiantiles de finales de los años 20. Ahí hay una escuela, probablemente si ustedes ven la foto, es una escuela. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve súper bien, se ve. Gracias, Gustavo. Si ustedes ven, es una escuela probablemente de jóvenes, adolescentes, de clase media, no se ve gente sin zapatos, podría haber encontrado alguna. La educación va a ser uno de los espacios de esta sociedad de masas que va a crear la identidad del ciudadano en el mundo popular. Ya no es el ciudadano solamente el gran señor y los grandes profesionales y grandes comerciantes que pueden votar. No, ya se ha producido una ampliación del voto, estamos aproximándonos a los 300.000 votantes, hacia el 1920 hay como 300.000 votantes. Eh, hay nuevos derechos, está esta idea de que hay que formar una ciudadanía, que este mundo social que está apareciendo no puede ser dejado eh, a su libre, sino que tiene que ser formado por el Estado, tiene que adquirir los conocimientos para poder desempeñarse y tiene que adquirir las virtudes cívicas y morales para ser un buen ciudadano. Entonces aparece esta idea de la educación, de una educación de masas. Ya no es la educación de la élite, siempre existió, esta es la educación de masas. Y por eso aquí está la clase media, pero podría haber puesto, como digo, fotos de niños de origen mucho más social, más bajo. Eh, Aquí hay un primer mundo que incorpora a muchos. Lo segundo, ahí hay una familia ideal, como de clase media alta, que está en torno a una radio. Vean el tamaño de la radio. En esa época las radios no eran del tamaño de un reloj como ahora, o incluso más chicas. Es una mega radio y la familia en torno a la radio. La radio, que aparece en 1924, la primera transmisión radial en la Universidad de Chile. Vean que la Universidad de Chile es como la cara técnico-educacional del Estado. De hecho, todo el control de la educación pública está en manos de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la cara civilizadora del Estado en esta época. O sea, no está pensada como una institución más de la formación profesional como hoy día, sino que es el rostro civilizador y educador de todo el Estado. Así lo pensó Andrés Bello, además, en 1830 y algo. La radio va a crear un vínculo como etéreo muy distante de todos los habitantes de todo el territorio. Es decir, las familias sentadas en torno a la radio comienzan a ser partícipes de noticias nacionales. Una familia que está en Rengo tiene una radio que le permite escuchar las noticias que ocurren en Santiago, pero también en Arica, o un accidente que ocurrió en Iquique. Y entonces comienza a formarse lo que se llama la opinión pública, el espacio público, allí donde circulan las noticias que nos interesan a todos. Nuevamente es una sociedad que incorpora a muchos, no necesariamente mediante la riqueza económica o los beneficios sociales, sino que lo incorpora mediante otros dispositivos. Dispositivos son todos estos aparatos técnicos que permiten generar relaciones sociales, la educación, la radio. Abajo ya había aparecido, pero adquiere cada vez más peso, abajo a la izquierda, el ferrocarril. Ahí hay un ferrocarril a vapor, llegando a una estación del Norte Chico, donde hay mucha gente en la estación. El país no solo se integra gracias a la radio, se integra gracias al ferrocarril, es decir, se está construyendo no espacios cerrados sobre sí mismos, como es el caso del mundo más oligárquico, sino que se está incorporando a muchos. En el medio abajo de la radio pueden ver ustedes un taller de mujeres obreras, que claro, al principio las mujeres obreras no manejaban camiones de la minería, porque la minería además no tenía camiones todavía, hacían costura, pero ya comienza a aparecer el taller industrial de costura, y obviamente se contrata a la mujer y a los niños. El niño no solo va a ser materia de educación, el niño comienza a ser trabajador. Lo interesante es que el niño no fue nunca reconocido como trabajador, porque de hecho las leyes
apuntaron a que el niño no se convirtiera en trabajador, cosa que existe hasta el día de hoy, que es la prohibición del trabajo asalariado por parte de los menores de edad. Y finalmente, abajo a la derecha tenemos la industria cervecera Cousiño, que después fue la CCU, la Compañía de Cervecerías Unidas, porque estos señores, los grandes industriales de la época, fueron comprándose todas las otras cervecerías. De hecho, la cervecería Kunstmann, no, Anwanter, donde se está construyendo y algún día se va a terminar el Museo de Arte Contemporáneo al frente de la Feria Fluvial, que está administrado por la universidad ahora. Eso era la cervecería Anwanter, que fue la segunda cervecería más grande del país, y que fue comprada por la cervecería del señor Cousiño y creó las Cervecerías Unidas. Y hoy día la CCU existe, que es la que hace, entre otras cosas, por ejemplo, la cerveza Cristal, que está en manos de las empresas Luxich. Es decir, es un mundo primero urbano, crecientemente urbano, pero un mundo que integre a todas las ciudades gracias al tren, crecientemente a caminos mejorados, a pesar de que la construcción de caminos no es el fuerte todavía. Y entre otras cosas, se lenteció un poco por el aparecimiento del ferrocarril, que era más eficiente que cualquier otro medio de transporte. Es un mundo urbano que conecta, pero sobre todo es un mundo que comienza a integrar a actores sociales nuevos y a sujetos sociales nuevos, los comienza a integrar en un todo más amplio que es esta sociedad moderna, la sociedad de masas. ¿Por qué se dice masa? Porque son muchos que se mueven como un mismo ritmo. Eh, entonces, lo primero es que vamos a entrar, y lo que ocurre de ahora en adelante hay que pensarlo no en clave de ese mundo todavía urbano más cerrado, de mundos campesinos cada vez más cerrados, de un mundo también industrial cerrado, sino que un mundo que comienza a abrirse, a integrarse, y en ese espacio comienzan a aparecer actores y sujetos nuevos, que ya no pueden ser ni reconocidos, ni manejados, ni satisfechos con las antiguas técnicas, ni con el antiguo Estado. Y ese mismo mundo, que no está atendido ni por la política, ni por la economía adecuadamente, es que va a hacer estallar el pacto oligárquico. Por lo tanto, lo que venga, el pacto parlamentario, perdón, lo que venga, va a tener que hacerse cargo de ese mundo. El estado de compromisos que viene es un estado para hacerse cargo de las realidades de la sociedad de masa, que comienza en Chile en torno al 1900. Y por lo tanto va a aparecer esta necesidad imperiosa de construir un nuevo pacto social. Por supuesto que esto no apareció de la nada. O sea, siempre hay, como ocurrió con Portales, por ejemplo, siempre hay actores o sujetos o grupos que comienzan a proponer y a pensar esto. Esto comenzó a proponerse con un conjunto de autores que se llamaron los autores de la cuestión social, que son los autores, Enrique Maquiver, Benjamín Palacios, por ejemplo, que comienzan a denunciar que hay un mundo social que está siendo negado y que ese mundo social puede estallar y hacer estallar en la sociedad chilena. Es decir, que van a pensar la cuestión social desde la perspectiva de la amenaza. No es primera vez ni va a ser última vez que a la sociedad se la piensa en clave de amenaza. Es decir, no como oportunidad, sino que como amenaza. Es decir, la cuestión social, los intelectuales de la cuestión social están preocupados de que esto no estalle. Y van a decir, bueno, hagamos algunas concesiones, hagamos cambios para incorporar a los beneficios a estos nuevos actores, reconocerles sus identidades y sus demandas como algo legítimo y no solamente como algo que debe ser perseguido por la policía, de tal manera de que podamos construir un orden que pueda ser estable y pacífico. Y eso va a ser un sello muy importante. Y eso se va a ver reforzado por
un contexto ideológico y político internacional. O sea, esto que está ocurriendo en Chile está ocurriendo prácticamente en todas partes, en Occidente. Menos un asunto africano, menos un asunto asiático, salvo tal vez el Japón. Esto es claramente europeo y norteamericano y propio de algunas de las sociedades más desarrolladas de Centro y Sudamérica, México, el caso de Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. De hecho, México, 1907 va a ser la gran revolución mexicana, es decir, que va a solucionar este problema mediante una revolución, porque la capacidad del sistema político mexicano de solucionar fue nula. Chile tiene un sistema político, tuvo y tiene un sistema político que con todos sus enormes defectos tiene una enorme capacidad, finalmente, para procesar el conflicto social. O sea, lo vimos en el estallido social y se ve acá. La solución que va a elegir Chile es una solución política, no una solución, llamemos así, revolucionaria, no en este periodo. Y esto está muy influido por el pensamiento europeo, que dice más o menos lo siguiente, dice, miren, está surgiendo un mundo capitalista que crea nuevos sujetos sociales y nuevas demandas sociales. Ese capitalismo que queremos defender y defender la cohesión de nuestras sociedades, no es posible si nosotros seguimos negando a quienes están en la base de esa sociedad, que es el mundo del trabajo. Por tanto, nosotros tenemos que crear un conjunto de leyes e instituciones que permitan fortalecer, reconocer, mantener activo y mantener como socio a ese mundo obrero. Y ese es el origen del estado de bienestar, que surgió hasta 1880, las primeras ideas con Bismarck, el canciller alemán, que se da cuenta que es urgente hacer un desarrollo acelerado de Alemania sobre bases capitalistas, pero que eso no es posible si se sigue manejando el problema obrero como un problema policial. O sea, no solo porque crea una ruptura social, sino que porque se necesitan obreros sanos, obreros que lleguen a edad vieja, o sea, obreros que sean buenos trabajadores en el sentido físico, en el sentido cívico, en el sentido moral. Entonces crea un conjunto de dispositivos legales para incorporar al obrero y asegurar un buen obrero para el capitalismo. Eso es lo que está detrás de este mundo social. Y es un mundo, esta idea de un estado de bienestar. Y vean que esto no es solo un ensayo eh, del mundo más liberal, si ustedes quieren, como podría haber sido el caso alemán. La Iglesia Católica en este periodo va a generar un conjunto de instrucciones al mundo católico mundial de reconocimiento del problema obrero. O sea, son famosas la encíclica Rerum Novarum, que es de 1880 y algo, que lo que hace es decir, miren, esto no puede seguir así, o sea, necesitamos darle un lugar al mundo obrero y reconocer su dignidad. En el caso de la Iglesia Católica, su interés era mucho menos el desarrollo del capitalismo y mucho más que no avanzar al comunismo. Porque vean ustedes que ya en 1917, Revolución Rusa, y mucho antes de eso, ya el movimiento obrero comunista ateo estaba avanzando con mucha fuerza en el mundo europeo, también en el mundo norteamericano, y la Iglesia Católica vio un riesgo enorme de pérdida de su poder político si avanzaba un mundo obrero laico. Y por lo tanto va a decir, miren, hagamos un trabajo obrero, reconozcamos la dignidad del obrero, porque ellos decían, mira, el comunismo aparece porque nosotros hemos descuidado al mundo obrero. Cuidémonos del mundo obrero y integrémoslo, y con eso vamos a poder sostener no solo nuestra civilización católica, sino que también el capitalismo. Es decir, hay una cierta idea de que hay que superar esta crisis social que tiene que ver con la sensación de amenaza, es decir, esta crisis puede reventar la sociedad, que eso dicen los más conservadores, especialmente se le tiene miedo al comunismo, pero por otra parte también versiones más liberales dicen, mira, hay que hacerlo porque sin un buen mundo obrero, sin una sociedad sana, física, moral, legalmente, no es posible un buen desarrollo capitalista. Entonces, lo que hay no es una revolución social en el sentido popular, lo que hay es una transformación desde el sistema político en el caso chileno, no así en el caso ruso, en el caso mexicano, hay una transformación desde el sistema político
para asegurar la cohesión, es decir, que no se rompa la sociedad, que no haya una guerra civil, una revolución, y por otra parte para crear las condiciones de un buen desarrollo capitalista. Y esto es lo que va a entrar en, eh, esta va a ser la idea, digamos. De hecho, los movimientos sociales más revolucionarios de la época, como el movimiento anarquista, no estaban en esta. El movimiento anarquista estaba mucho más en una confrontación contra el Estado y contra el mundo capitalista. El Estado, que pertenece en este momento más a sectores liberales, eh, más de centro, digamos, lo que va a tratar es de crear un buen capitalismo. O sea, no es una revolución social, es un intento de modernización social o modernización capitalista, incluyendo a la sociedad. Ocurrió que en esta búsqueda ocurrieron varias cosas. Una de ellas es que las condiciones obreras, además, eh, los obreros habían tomado crecientemente conciencia de sus condiciones por el aparecimiento de movimientos sociales obreros, de intelectuales obreros, como Recabarren, que les van mostrando la situación en la que viven. Escritores como Baldomero Lillo, Subsole y Subterra, que muestran las condiciones del proletariado, va a llevar a movimientos sociales muy radicales, que tienen su punto en 1907, la matanza de Santa María de Iquique. Bajan los obreros de las salitreras a Iquique a exigir mejoras sociales y se les responde con el ejército. Y matan a cientos de obreros. Esto produjo dos cosas. Una de ellas, un enfriamiento del movimiento social, obviamente, que pareció lo que pasó con la pandemia y el estallido social, que es estos fenómenos que enfrían, produjo un enfriamiento por temor del movimiento social y por la persecución que se produjo de los dirigentes sociales, pero al mismo tiempo produjo una irritación social muy importante y un temor de las élites. O sea, aumentó el temor de las élites porque vieron que esto tenía un límite. O sea, ¿cuántos más había que matar para producir paz social? O sea, estaba en una contradicción. Entonces eso va a empujar las cosas. Lo otro que va a empujar las cosas es que eh, un cierto aumento del consumo por el auge salitrero comienza en 1910 a venirse al suelo. O sea, 1910, la década que va de 1910 a 1920, es probablemente una de las décadas económicamente peores de Chile. Se produjo un crecimiento económico negativo, es decir, el tamaño de la economía se redujo y la cantidad de dólares per cápita, es decir, el crecimiento medido por persona, se redujo. O sea, hubo un empobrecimiento radical. Y eso, por supuesto, hizo aparecer y agudizó todas estas contradicciones que habían en torno al proceso anterior y, por lo tanto, aceleró la búsqueda de una solución. Aceleró la presión social, pero también aceleró la búsqueda de una solución precisamente porque se veía el estallido más cerca. O sea, había un tema. Y este es un periodo de mucho movimiento y mucha movilización a pesar del el reflujo que produjo la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Eh, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se pide finalmente? Se pide reconocimiento y seguridad para los trabajadores y la clase media. Esto no es solo mundo obrero, esto es clase media. Aquí hay una clase media que proviene del Estado y de la baja administración privada, que tiene una identidad. Quieren reconocimiento, quieren seguridad económica, quieren movilidad social, quieren protección de sus puestos de trabajo. El mundo obrero lo que pide es salario y seguridad, o sea, salario y salud, digamos, y algo de protección hacia las familias. Eh, Se pide un nuevo modelo económico, o sea, el movimiento extractivo no da. Es lo que se ha experimentado entre 1910 y 1920, además 1919, que viene la gran crisis del salitre. eh, se da cuenta que no se puede vivir solo las materias primas, porque las materias primas no solo son inestables, sino que se están agotando. Y se pide también un nuevo modelo de gobernabilidad política, es decir, no puede ser que una pequeña casta administre el país de manera policial. O sea, aquí tiene que haber participación y tiene que haber una ampliación de la democracia, no puede haber tanta exclusión. Y en eso estábamos, en esta tensión, buscando algunas soluciones, creando algunas pequeñas leyes, como la ley de la silla o después una ley de vivienda popular, que lo que hacía era que
aseguraba que las condiciones de salubridad de una vivienda no fueran tan malas, eran horrorosas, pero que no fueran tan horrorosas. Y ahí en esto aparece un personaje. Yo les he insistido mucho que uno no tiene que mirar la historia como si estuviera producida por personajes, porque eso está bueno para las películas, pero no para la realidad. La realidad, en la realidad operan todas estas variables que estamos mostrando nosotros: aparecimiento de actores, nuevas instituciones, contradicciones y tensiones, variaciones en la economía, variaciones en la actividad política. Es decir, son variaciones en las formas de comunicación, las formas de relaciones sociales, la transformación del espacio público. Son muchas variables. Pero uno puede ejemplificarlo a nombre de ciertos personajes que juegan un rol muy importante y hacen visible ciertas tensiones y ciertas soluciones. Y en eso apareció Arturo Alessandri. Arturo Alessandri es un abogado de clase media, media alta, o sea, claramente clase media alta al inicio, después gran señor, que representa empresas, o sea, tiene la típica cosa de la gente. Él hace algunas cosas para la salitera, incluso representa un circo argentino. Por eso decían que era payaso, pero no, como abogado representaba un circo argentino que de vez en cuando venía para acá y hacer su función, entonces él era el abogado de ese circo. Él es un típico político parlamentario del sistema parlamentarista, es decir, se las conoce todas las trampas de ida y de vuelta, es un tipo muy hábil, muy zorro políticamente, es como el modelo del nuevo político, que proviene del Partido Liberal, es decir, es un tipo laico, eh, abierto a la idea de un capitalismo moderno. No es, su lógica no es agraria, él no es terrateniente. Tenía una parcela por ahí, pero no era un terrateniente. Su base era profesional, urbana, capitalista, legalista, etc. Él fue presidente de la República en varias oportunidades porque le hicieron golpes, lo sacaron, lo trajeron, se fue al exilio, volvió a ser presidente. Fue diputado en 6 periodos entre 1897 y 1915 y fue senador en 5 periodos entre 1915 y 1950. O sea, además, este va a ser un personaje clave en la política chilena del siglo XX, que va a ser clave junto a su contraparte, el general Ibáñez. Y el siglo XX, por lo menos en clave política, se explica bastante por las tensiones que representa Alessandri Ibáñez. Vamos a hablar de eso. Hablemos de este señor. Él es elegido presidente en 1920. Y su elección tiene que ver con 2 cosas. Primero, con un modelo de político distinto y con una propuesta de política distinta. Él representa un modelo político distinto. Vuelvo a la foto de don Arturo, el león de Tarapacá, le dice, porque negoció unas soluciones a unas salitreras en el norte, entonces fue puesto el león de Tarapacá, tipo bravo. El león de Tarapacá hace política de masas, no le está hablando a los pasillos, a pesar de que viene de ahí, no le habla a los pasillos del Congreso, a los colegas en las cocinas y hace arreglos. No, él descubre que hay una nueva forma de poder político que tiene que ver con el apoyo de las masas. Y le viene como anillo al dedo, porque además es el momento en que las masas están buscando ser reconocidas y ser representadas, y él aparece como un representante de las masas. Un representante de las masas, además, que se va a relacionar con las masas en las grandes movilizaciones públicas. Este, Alessandri es un hombre de la radio, es un hombre del tren, es un hombre que visita las masas, está con las masas de manera directa o radiofónica. Va a descubrir el poder del voto popular. Es decir, que uno puede hacerse un espacio en la lucha del poder, incluso al interior de la oligarquía, apoyándose en este sujeto social y en estos movimientos sociales que están ansiosos de ser representados. En ese sentido, hay un toque populista en él, populista en el sentido que intenta crear un vínculo con las masas directo. Yo con ustedes, no a través del sistema político, digamos, tradicional. Pero no es populista porque él sigue sosteniendo
su actividad política en el marco del sistema político tradicional, con los partidos tradicionales y el Estado tradicional, pero le da un cierto tono de eh, populismo también porque moviliza a las masas contra el sistema político. Y vamos a ver que esto va a tener una consecuencia importante para él. Elegido presidente, él se da cuenta, y eso es lo segundo de su propuesta, él dice, tenemos que implementar un marco institucional, estatal, que permita la incorporación de esta nueva masa y por lo tanto permita no solo en términos políticos superar al Estado y a la política oligárquica y crear una sociedad de masas y un Estado para las masas, sino además crear las condiciones de un buen capitalismo y de paso, muy político él, superar a mis adversarios. O sea, si yo cuento con el poder de las masas contra mis adversarios que tienen el poder muy localizado de algunos caudillos locales, por supuesto yo voy a tener más peso. O sea, él tuvo el olfato político de descubrir que las elecciones y por tanto el poder político se ganaban de otra manera. Ya no bastaba con tener un par de caudillos locales por aquí y por allá, sino que había que hacer política de masas, con radios, con trenes, con panfletos, con concentraciones, marchas, etc. Puesto en el gobierno, él va a intentar hacer un Estado que fuera un agente del desarrollo capitalista, de un capitalismo social, en el sentido que incorpora, social para esa época, que incorpora a estos nuevos actores. Y lo va a hacer a nombre del pueblo. O sea, este es uno de los primeros políticos con poder, digamos, que va a hablar a nombre del pueblo, que va a constituir a toda esa masa en pueblo y va a crear derechos para el pueblo y le va a hablar al pueblo y va a dignificar al pueblo. En ese sentido tiene algo de populista. Lo primero es, recordando a nuestro querido Manuel José Balmaceda, va a presentar un proyecto de Banco Central. Es decir, miren, si queremos tener capitalismo moderno y que queremos tener un Estado que crea las condiciones y el empuje para un capitalismo moderno, lo primero es que el Estado tiene que administrar los recursos y tiene que ser el gran regulador financiero. Si nosotros dejamos las finanzas en manos de los especuladores y los rentistas, nunca se va a producir desarrollo capitalista. Y por lo tanto, va a tirar un proyecto de Banco Central que, por supuesto, no le resulta a la primera. Va a lanzar un conjunto de leyes del trabajo. Las leyes del trabajo son el reconocimiento institucional del mundo obrero, o sea, porque transforman al obrero en un rol con deberes y derechos, recuerden la noción de institución. Va a ser un reconocimiento de las organizaciones obreras, es decir, de los sindicatos y de las mancomunales y de las sociedades de bienestar obrera. Va a legislar sobre las condiciones de trabajo, es decir, condiciones de sanidad y seguridad en el trabajo, y va a hacer ciertos esfuerzos por hacer aparecer la seguridad social. Por supuesto que ninguna de estas cosas le resultaron fáciles, más bien todas bastante difíciles, y la gran parte de ellas no las pudo hacer en el primer momento. Va a crear una ley de administración pública y va a hacer todo un trabajo de reforma en la administración pública que superara lo que había sido el defecto, lo vimos, el defecto del periodo parlamentario, que consistía en que la carrera funcionaria se había visto alterada porque los políticos parlamentaristas ponían a sus favoritos, parientes, amigos o clientes, los ponían en la cabeza de la administración pública y por tanto habían roto la cadena de producción mesocrática de clase media de la administración pública. El mérito ya no es lo que rige, no es la carrera profesional, sino que el vínculo con políticos en el Parlamento. Eso que había creado un enorme resentimiento de clase media, lo habíamos visto, es uno de los factores también del triunfo de Alessandri y de las propuestas de Alessandri. Es decir, él canalizó el resentimiento. Y una de las cosas que hace la administración pública, por lo tanto, es devolver esta idea del funcionario meritorio, de la no intromisión de la política en los nombramientos y decisiones de la administración pública. Pero al mismo tiempo, tal como Balmaceda, va a intentar fortalecer el rol del presidente frente al Parlamento. Por supuesto, todas estas cosas no le resultaron. Y
va a crear o intentar crear, y eso ya sí que es un golpe, por primera vez un impuesto a la renta, es decir, un impuesto a los sueldos y a las propiedades individuales, y no solo un impuesto a las exportaciones de materias primas. Y con esto lo que está haciendo es directamente entrarle al bolsillo a las clases pudientes. Se creó el Código del Trabajo en 1925, se crearon los contratos de trabajo, es decir, una relación laboral está regulada por una institución, se crean derechos y deberes recíprocos, ya no se puede hacer cualquier cosa con un trabajador, ni un trabajador puede hacer tampoco cualquier cosa, es una relación institucionalizada, lo cual es reconocer y regular este nuevo mundo. Se va a crear el seguro obrero para casos de accidente en el trabajo, para muerte en el trabajo, todas las leyes de accidente y prevención del trabajo, se va a crear los tribunales del trabajo, es decir, cuando hay disputas entre el patrón y el obrero, hay un tribunal que va a regular eso, ahora ya no rige la ley del patrón, sino que hay una ley formal, social, que regula esto, se van a crear cooperativas, es decir, organizaciones donde los socios ponen recursos entre ellos para poder desarrollar bienestar, y se va a crear la caja de empleados particulares. Esto es un reconocimiento, y un reconocimiento de la clase media administrativa. Esta clase media va a tener sus propios derechos. Vean lo que ha ocurrido aquí. Hay un reconocimiento, pero que es un reconocimiento doble. El reconocimiento al mundo obrero es distinto al de la clase media. Va a haber leyes para el mundo obrero y leyes para la clase media, que van a afectar especialmente al mundo administrativo. La clase media es el mundo administrativo en esta sociedad de masa. Entre 1920 que Alessandri propone estas medidas y que por supuesto al inicio no le resultó ninguna de ellas porque el Parlamento tenía todo su poder, el Parlamento seguía siendo parlamentario, y a pesar de que Alessandri manejaba bien el Parlamento, no tenía suficiente poder en él como hacer pasar estas leyes. Estas leyes son todas antiparlamentarias, claramente, y en ese sentido Alessandri se transforma en un presidencialista que intenta combatir el parlamentarismo, por lo tanto el Parlamento le hizo la vida imposible. Y ahí ocurrió algo que es bien clave, y es que recuerden ustedes que el mundo militar que había sido profesionalizado y modernizado y creado una carrera propia hacia 1880, después de la Guerra del Pacífico, y había todo un orgullo profesional militar, porque además fue una institución muy modernizadora del Estado y de la sociedad. Este mundo se vio muy resentido por el mundo parlamentario, que empezó a colocar a sus parientes en las cúpulas militares sin que hayan hecho carrera. Y gente además que no venía de la Guerra del Pacífico, o sea, todo mal. Y ellos tenían este resentimiento, clase media afecta también al mundo militar, y en 1925 se va a, en el 24, perdón, Alessandri intenta pasar una ley para mejorar los sueldos de los militares. Y por supuesto, los parlamentaristas entendieron que esto era una maniobra de Alessandri para ganarse a los oficiales y tener apoyo militar contra el Congreso. Lo cual en parte es cierto. O sea, Alessandri comienza crecientemente a apoyarse en los militares para tratar de sacar estas reformas que no logra sacar, pero al principio muy marginalmente. Es cuidadoso en eso. Pero ocurre que de repente se están negociando las propias leyes de los militares y el Congreso le dice que no va a aprobar el reajuste de los salarios militares. Y los oficiales jóvenes se van al Congreso y sacan los sables, y con los sables empiezan a golpear las paredes y se produce el ruido de sables, que se llama. Y esto hace que los parlamentarios aterrados aprueban las leyes, pero se produce un punto de inflexión porque con esto los militares entran a la carrera política, o sea, al espacio político. Se dan cuenta que tienen poder suficiente, que pueden aliarse con Alessandri, y por lo tanto
comienzan a agarrar vuelo en esto de tratar de incidir en las reformas. De hecho, en ese movimiento de Ruido de Sable tiene un rol clave un coronel, el coronel Ibáñez, que va a ser aliado y enemigo de Alessandri por mucho tiempo. Entonces, lo que aparece es una sociedad que está intentando producir un cambio, que no lo logra, y que, por la resistencia al sistema político parlamentario, y que crecientemente empieza a incorporar la movilización popular y la acción militar como apoyos contra el sistema político. Y ahí en ese momento es cuando Alessandri se vuelve más populista, digamos, ¿sí? que empieza a operar un poco al margen o en tensión con el sistema político. Voy a hacer un salto. Este es un periodo muy atractivo por pintoresco, digamos, entre 1920 y 1932, que es cuando se soluciona el problema. Hay 15 gobiernos, hay repúblicas socialistas, por ejemplo, que intentan imitar a la Revolución Rusa, hay de todo. Y esto lo que revela es que no se logra eh, construir un pacto. O sea, si hay algo que revela la ausencia de pacto es el desorden, la alternancia. Recuerden lo que pasó entre 1810 y 1830. O sea, también son estos ensayos constitucionales. Aquí lo que se ha producido más bien es un ensayo de movilizaciones. Y cada grupo derroca al anterior y se va al... Alessandri en este periodo ha salido al exilio porque además se terminó peleando con los militares, porque además pasó lo siguiente: Alessandri en algún momento se asustó de la movilización social e intentó controlarla y usó a los militares. Y los militares, claro, también se dieron cuenta que tenían poder sobre el presidente, empezaron a exigirle, se pelearon y al final le hacen un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1925, como quien dice, presagiando el 11 de septiembre de 1973. El 11 de septiembre del 25 dan un golpe de Estado, finalmente Alessandri se tiene que ir al exilio. Pero lo llaman de vuelta. Lo llaman de vuelta porque se dan cuenta que no logran arreglar las cosas. Y voy a mostrar ahí las fechas. Lo llaman de vuelta eh, entre el 12 de marzo del 25 y octubre del 25, sí, en 6 o 7 meses. Y en esos 6 o 7 meses los militares le dicen, mire, nosotros vamos a estar detrás de usted. Y por otra parte, después de un golpe de Estado, todo el sistema parlamentarista ya estaba en el suelo. O sea, los tipos se dan cuenta que ya no tenían el poder estaba en el ejército y ahora habían traído de vuelta a Alessandri y le habían dado un cheque en blanco, le habían dicho, mire, usted haga todas las cosas que tiene que hacer. Y en esos meses, Alessandri la hizo todo. Banco Central, leyes sociales y, sobre todo, una nueva constitución. Armó él su propia convención constituyente, hizo redactar la constitución, siguiendo además muchos elementos de la constitución mexicana, de la revolución del 17, y muchos elementos del Estado de Bienestar europeo. Si tomó esta experiencia internacional nueva de estados sociales y redacta esta constitución. Vamos a verla después con más calma. Yo creo que esto... ¿Profe? Dime. ¿En qué diapositiva va? Que me perdí un momento. No, no es que estaba yendo para atrás y para adelante. Ahora estoy en esta. O sea, Alessandri ha vuelto en 1925, entre marzo y octubre, porque entre octubre después se va, entre marzo y octubre, logra pasar con el apoyo militar y la debilidad del Parlamento, logra pasar todas estas nuevas leyes, sobre todo pasa una nueva constitución. Y en ese sentido, ya ahora podemos recién, estamos en el 25, ver los primeros pasos institucionales de la construcción de un nuevo pacto. No quiere decir que el nuevo pacto empiece a funcionar ese día, vamos a ver que el pacto empieza a funcionar recién en los años 30, pero ya comienza a formarse un nuevo pacto que es el Estado compromiso. Por supuesto, como ya lo he dicho, en relación al pacto oligárquico hacendal y al pacto parlamentario, antes el Estado compromiso no es un contrato, no es un acuerdo explícito, sino que es la institucionalización progresiva, es decir, la creciente transformación en reglas del juego de un sistema de equilibrios entre los poderes reales. No hay
orden social sin un pacto de los poderes reales. Y ese pacto es más duradero, aunque sea implícito, informal, si se va institucionalizando, es decir, si se va creando instituciones, reglas, aparatos, eh, organizaciones que van haciendo realidad y administran este pacto. A partir de 1925, con la aprobación de la Constitución de 1925, que rigió hasta 1980, es decir, una Constitución de mucha extensión, se va a crear este equilibrio. Veamos entonces, claro que son las 17:14, hemos terminado. Ya, vamos a verlo mañana. Vamos a partir viendo mañana entonces el primer gran elemento de este pacto, o donde este pacto comienza a traducirse, que es la Constitución de 1925. Por ahora, lo clave es mostrar lo siguiente, cómo hemos ido pasando de la crisis del Estado parlamentarista, por el aparecimiento de una nueva sociedad que no es reconocida, y los intentos difíciles por acoger a esa sociedad nueva en un nuevo pacto y por lo tanto generar nuevos equilibrios entre esa sociedad nueva y los poderes antiguos. Eso es el pacto del Estado compromiso, una nueva forma de equilibrio que va a tener varios instrumentos de institucionalización. Yo ahí mostré, pongo la foto y con esto termino, la foto de la Compañía de Acero del Pacífico, la CAP, que existe hasta el día de hoy día, que es una empresa que crea el Estado para poder producir acero, el acero que necesita la industrialización capitalista chilena. Este es un Estado que no se va a crear un hecho político y un hecho social, sino que va a crear también un hecho económico y también un hecho de relaciones internacionales. Vamos a hablar de eso a partir de mañana con el primer piso de este cambio, de esta transición a la nueva sociedad de masa, que es la Constitución de 1925. Con eso, estimados y estimadas, terminamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana, a las 9 de la mañana, yo voy a publicar el link para la clase. Si no lo he publicado, es porque la clase es en Namías. Yo entiendo que la alta probabilidad es que volvamos a reunirnos online. Les deseo todo bien, descansen. Que estén bien. Igual, Hasta luego, profe. profesor, chao. muchas gracias. Profe. Profe.